Hola y bienvenidos a este video. Hoy vamos a explicar la importancia de la probabilidad y la estadística. Antes de empezar tenemos que definir algunos conceptos. ¿Qué es la probabilidad y qué es la estadística? La probabilidad se define como qué tan posible es que ocurra un determinado suceso, hecho o circunstancia. Para calcular la probabilidad de un suceso, normalmente se determina la frecuencia y se procede a realizar operaciones y cálculos teóricos. Existen varios tipos de probabilidad. Entre las más importantes está la frecuencia, que se refiere a la cantidad de veces que un fenómeno puede ocurrir. La matemática, que consiste en el cálculo de cifras para saber si un evento tendrá lugar. Claro, a partir de la lógica matemática. La binomial, que estudia el éxito o fracaso de un evento, que puede tener dos posibles resultados. La objetiva, en el que conocemos la frecuencia de un evento, y se dan a conocer los casos probables de que ocurra el mismo. También está la subjetiva, que es opuesta a la matemática. Deduce mediante ciertas eventualidades la probabilidad de un evento. La hipergeométrica, que se obtiene mediante técnicas de muestreo, creando grupos de eventos según su aparición. La lógica consiste en la posibilidad de que suceda un evento sustentándose en las leyes de la lógica inductiva, y finalmente la condicionada, que se usa para comprender la causalidad entre dos eventos distintos, en donde la ocurrencia de uno puede determinarse a través de la del otro. En cambio, la estadística se considera una ciencia que se dedica a recopilar, organizar, procesar, analizar e interpretar los datos involucrados en la probabilidad. Estudia las diversas formas de comportamiento de una sociedad a través de diferentes métodos y procedimientos que matemáticamente son comprobables. Existen dos tipos de estadística, la descriptiva, que se encarga de resumir la información de conjuntos, más o menos numerosos de datos, y la inferencial, que se encarga de estudiar la probabilidad de éxito de las diferentes soluciones posibles a un problema. Probabilidad y la estadística se aplican en muchos campos, ya sea de manera individual o de manera conjunta. Hablando de probabilidad en la vida cotidiana, encontramos distintas aplicaciones, tales como en la meteorología. Con la ayuda de satélites se recopilan datos de la atmósfera, como la humedad, esto con el propósito de predecir el clima, o en la determinación de garantías y seguros, procesos en los que se evalúa la probabilidad de avería de los productos o la fiabilidad de un servicio, para así saber cuánto tiempo de garantía conviene ofrecer o a quiénes conviene asegurar y por cuánto. Investigación biomédica. Las medicinas que tenemos hoy en día en algún momento fueron probadas y se midió su eficacia. Esto con el fin de ver las probabilidades de éxito que tenían dichas medicinas. Por sí sola, la estadística también tiene numerosas aplicaciones. En la educación, por ejemplo, en el sector educativo se usan herramientas de la estadística para llevar una cuenta aproximada de cuántas personas se encuentran estudiando, o cuántas son analfabetas, e incluso podemos saber cuál es la tendencia que tienen los alumnos en caer en deserción escolar. También en el empleo y en la ocupación, con la estadística nos podemos dar una idea de cómo está la situación laboral actualmente. Podemos ver qué parte de la población tiene un empleo y qué parte no, así como qué tan activa está la economía. Salud y seguridad social. Las estadísticas en este sector muestran diversos datos, como por ejemplo cuántas personas son derechohabientes o cuántos médicos hay por cama. Incluso se pueden ver reflejados datos que conciernen a la salud mental, como el índice de suicidios. La probabilidad y la estadística están estrechamente relacionadas. De hecho, existen diversas aplicaciones que ambas comparten. Algunos ejemplos de estas son Los deportes. Los datos estadísticos recabados constituyen elementos objetivos que conllevan a la mejor utilización de los recursos y el mejor aprovechamiento de los entrenamientos. Es así como se logra que los atletas alcancen su máximo rendimiento. Con ayuda de la probabilidad, es posible predecir qué equipo de fútbol pasará a las finales, esto dependiendo del desempeño que haya desarrollado en juegos anteriores. Precios en el mercado. Un ejemplo en el que aplicamos ambas disciplinas es el crecimiento de inflación. La inflación sucede cuando los productos aumentan de precio, ocasionando que se planeen los gastos a futuro de una persona, ya que el precio que se tenía con anterioridad se encuentra en un cambio constante. Para prever esto, existe el Índice Nacional de Precios del Consumidor, con las siglas INPC, con el que es posible saber el ritmo con el que crece la inflación. Ya hemos hablado sobre qué es la probabilidad de la estadística y cuáles son sus áreas de aplicación, pero ¿cuál es su importancia? La importancia de la probabilidad radica en su capacidad de estimar o predecir eventos.
Cuanto mayor sea la cantidad de datos disponibles para calcular la probabilidad de un acontecimiento, más preciso será el resultado. Resulta una herramienta fundamental en la planificación estratégica de los movimientos sociales, económicos y laborales de una comunidad. En la toma de decisiones tiene un papel sumamente importante. Antes de decidir algo, siempre se busca la probabilidad de obtener un buen resultado. Por ejemplo, antes de operar a un paciente, se busca la probabilidad que tiene de sobrevivir. Esto dependiendo del procedimiento que se quiera usar. La probabilidad es fundamental, ya sea en las ciencias o en nuestra vida cotidiana. La usamos en cosas tan simples como para saber qué posibilidad hay de que un dado caiga en 5 o cualquier otro valor de sus caras. Los sistemas en los que normalmente se suele aplicar la probabilidad son muy complejos, por lo que se necesitan modelos informáticos y estadísticos para poder calcularlos. La estadística es la hermana mayor de la probabilidad, pues es la que se encarga de recolectar todos los datos que se tienen de un determinado tema. Con esta información, es decir, los datos, podemos hacer predicciones de lo que está por venir, la ya mencionada probabilidad. La estadística nos ayuda a identificar la variabilidad de factores en los sucesos cotidianos. Uno puede salir a la calle y ver personas sin prestarles demasiada atención, pero la estadística nos ayuda a determinar que 1 de cada 10 tiene seguro de gastos médicos o que 1 de cada 3 está desempleada. Podemos prender la tele y ver el resumen del partido del fútbol, el cual puede estar mostrándonos que Chivas tuvo más posesión en el balón que el Toluca en su último partido, pero que aún así el Toluca ganó. Todas estas cosas las podemos saber por el conteo de datos, por su análisis y por su comparación con otros datos similares. La estadística nos permite tener un orden de los datos. La probabilidad y la estadística necesitan ir de la mano juntas. Como ya se mencionó, son aplicables en muchas de las actividades que desempeñamos hoy en día. Sin ellas, sería imposible el obtener datos de una población, ya sea local, estatal e incluso nacional. Dependemos de ellas para conocer los datos que tenemos a nuestro alcance actualmente. Entonces, cuando pensemos en estos dos conceptos, recordemos que todo lo que involucran está representado dentro de nuestra sociedad, tanto en lo más lógico como en lo menos lógico. Muchas gracias por ver nuestro video, esperamos que les haya gustado y hasta la próxima.